Todos los días son de letras, pero la magia literaria llega con Noche de Letras 2.0. Conduce Leandro Murciego. Reseñas de autores, entrevistas íntimas y todos los secretos del universo literario. Descubrilo miércoles a las 22 por Radio Tren Topic. Acá no hay palabras que hablen de los pájaros. Hay pájaros. El ronquido, piar, en medio de lastimeros fracasos del vuelo. Nido primigenio, romperse un ala o una pata, caer. Este mundo no dará reparo alguno. Aves trastornadas, mismo aire, desfallecen en verano sobre el pavimento. Yo encontré la salvación, un pájaro herido, pía, siempre pía de felicidad. Alegre y profundo, ni siquiera encoge sus plumones ante la lluvia. Y ella se habrá creído muerta, pero tenía dos vidas, la de la melancolía y la hondura de este repentino hogar. Flor, abeja, lágrima, pan, tu voz. Letras, letras. La noche, letras. Noche de letras. Qué bueno poder arrancar. Bueno, no sé, para mí es bueno siempre poder arrancar con arte. Siempre es bueno poder arrancar con las voces de los invitados. Y básicamente porque cada uno, más allá de tener su impronta y tener su óptica y su cristal para mirar la vida, lo interesante es que es casi una invitación directa a abrir el juego de la entrevista. Y la invitada de hoy es Catalina Bocardo, y con Catalina compartimos un hermoso espacio, que lo digo cada vez que puedo. Para mí es uno de los más lindos espacios en donde se nos invita a los autores a poder formar parte y hacer nuestras hermosas gracias de circo, de la mano de las letras o de lo que tengamos a mano. Y que es el de Alfredo Luna. Alfredo es un tipo que no simplemente hace lindas invitaciones para los autores, sino que también hace lindas invitaciones para los que van del otro lado a poder disfrutar de esto. Porque respeta el espacio literario. Y el espacio literario tiene un tiempo para quien dice y también tiene un tiempo para quien escucha. Y es una muy linda propuesta, con lo cual lo que estoy diciendo es, hoy vamos a poder disfrutar, ustedes que están del otro lado y yo acá, de Catalina Bocardo, y en gran parte tuvo que ver a este suerte de cupido literario, que es Alfredo Luna, y con su ciclo La Noche del Sol. Cata, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno eso, qué bueno. Bien. ¿Cómo te definirías? Si tuvieses que entrar en esta cuestión de las redes sociales que te invitan a hacer una definición en pocas líneas, ¿cómo te definirías? ¿Quién es Catalina Bocardo? Ahora, Catalina Bocardo es una persona que lee y escribe mucho y es ahora, en este momento. Hay muchos momentos en la vida, eso es lo que pasa. Totalmente. En el recorrido, ¿no? Más cuando ya tenés cierta edad como yo y además fuiste detrás de tantos proyectos y tantas vocaciones y tantas cuestiones, ¿no? Y en algún punto está bueno poder encontrar,
a esta autora en un, qué sé yo iba a decir en un lindo grado de madurez, pero la verdad que yo nunca sé lo que es la madurez, la realidad es esta, porque estamos siempre madurando, con lo cual, digo, en esta fase de tu madurez está lindo poder encontrarte, porque acá pasa a como a intervenir todo tu recorrido literario, digo, toda tu formación en esta maestría de escritura creativa, todo tu recorrido como abogada, todo tu recorrido como docente, todo, digo, ¿y cómo se fusiona todas estas distintas aristas de Catalina en la poesía de hoy, tuya? En la realidad práctica, en la realidad cotidiana, la biografía pura y dura, no se concilian demasiado. Yo he tenido la suerte de ir haciendo las cosas por etapas. Algunas de esas actividades que mencionaste se superponían por momentos, y en otros era como imposible compatibilizar. La reflexión que lleva leer y escribir, o en el orden que quieras, claro, hace que el mundo, digamos, un mundo con mucho ruido, con mucha invitación al consumismo, a tener que ser productivos, a darnos cuenta que el tiempo está en manos de otros muchas veces, que no somos dueños de eso, claro. Yo te veo sonreír y sé que compartiremos este punto de vista. Entonces, bueno, dedicarse a la escritura como un oficio de todos los días es un asunto, es un asunto. Y respecto a tomo lo de la madurez, claro, yo tampoco sé qué es nadie debe saber qué es la madurez probablemente. O sea, nos damos cuenta, claro, es una fase, hoy estamos en la primavera, entonces las plantas en algún momento maduran y dan frutos, podemos ir por ese lado. Pero al mismo tiempo, como no le tengo temor a este asunto de la madurez en cuestión de edad, yo creo que no puedo esconder la edad, por ejemplo, porque tomás cualquier libro mío, vas a un blog donde están los poemas y te aparece grande la fecha en la que nací y el lugar donde nací también. Entonces eso te va dando características identitarias, como nos pasa a todos. Pero no le tengo temor ni a la palabra madurez, ni a la palabra experiencia de vida, ni a la palabra vejez, ni... la verdad que no. Y siento que más años tenés y más cosas sobre las cuales escribir tenés. Entonces es una maravilla poder contar con experiencias vitales, también abstractas, también intelectuales, y para hacer un cruce en la escritura, ¿no? Y creo que aparece algo de eso en lo que escribo. De pronto estoy escribiendo, el poema que leí es del Pico de los Pájaros, y estamos hablando de un pájaro, pero estamos hablando de la naturaleza, y al mismo tiempo aparece lo urbano, y al mismo tiempo aparece la abstracción. Entonces, bueno, eso. Cata, y hablabas que no le tenías miedo a determinadas palabras, y a mí creo que es una deformación que me trajo la poesía, que es esto de el verso dice lo que dice, pero a su costado sugiere e infiere otro verso no escrito. Entonces, cuando vos dijiste eso, a mí se me presentó otra cosa en la cabeza. No le tengo miedo a estas palabras. Y automáticamente la pregunta para mí fue, ¿y a qué palabras hoy le tenés miedo? No, a las palabras supongo que a ninguna. Le tengo miedo a otras cosas. Tengo miedo de un mundo que parece que, y es una generalización, ya lo sé, pero nos vamos a entender, a un mundo que hace todo por autodestruirse. A mí la naturaleza, los animales, no sé, me gustaría que pudiéramos vivir en esa armonía. Hay libros míos que hacen referencia a mundos como más míticos, por un lado,
y sabemos que eso es un invento del ser humano, pero también que hacen, todo el tiempo está apareciendo la naturaleza, ¿no? Entonces es algo como muy caro para mí. Y cuando veo la destrucción de eso, y cuando veo los intereses que hay detrás, a esos les tengo miedo, porque además veo que las personas podemos por momentos hacer poco contra eso. Nos manifestamos, nos unimos, tratamos, viste, algunos tratamos de preservar la vida en términos generales también, otra vez otra palabra complicada, claro, ni hablar cuando esto no entramos en lo ideológico y preservar la vida es estar en contra del aborto, por ejemplo, ¿no? Y chao, ahí nos vamos al cuerno. Pero de hecho a mí me gustó mucho la bioética en una parte de mi vida, entonces también estuve ahí, viste, de las tantas cositas que fui tratando de estudiar un poquito, fue la bioética casualmente. Tengo ciertas posiciones tomadas desde hace décadas. La vida es algo muy difícil de definir, te lo puede decir cualquiera que haya tocado un libro de bioética. Pero al mismo tiempo digo, a eso le tengo miedo, pero vuelvo a tu pregunta. No le tengo miedo a las palabras y cada vez trato de meter más palabras en lo que escribo. Trato de ver en qué me repito y trato a su vez de ver por qué con estas no, por qué no toco estas palabras. Entonces, bueno, ahora hay el último libro, Bailar, de pronto hay algunos versos que dicen algo así como, bailás, bailás, para los que sufrimos en serio, no esta levedad de mierda. Y lo de siempre, ¿viste? Cuando lo vas a publicar, ¿quedará bien la palabra mierda? Estéticamente hablando. Y bueno, a la editora parece que le gustó. Pero además, el otro día me hicieron una devolución, una amiga, ¿no? Que acaba de leer el libro, y justo prestó atención a esos versos y a ese donde se habla de la levedad como mierda y de tratar de ser un poco más profundos. Y le gustó mucho. Entonces digo, no, viste, a veces hay que tomar ciertas palabras y resignificarlas, no importa cuáles, o sea, no hay límites. Sabes que yo sigo esta cuestión. A mí, si hay algo que me gusta es escribir y también repensar la escritura todo el tiempo y repensarnos en ese proceso, ¿no? Entonces, por lo general, primero que soy de la idea que no existen palabras que no se puedan utilizar en la poesía. Eso por empezar. Y por otro lado, algo que yo me ponía a pensar también en un segundo, cuando vos dijiste esto, que no tenías miedo a las palabras, y automáticamente también se me hizo esta cuestión de la barra al costado, y digo, el problema no son las palabras, el problema son los conceptos que cada uno forma por cada esa palabra, muchas veces, ¿no? La conceptualidad que se le da. Y cuando vos decías mierda, digo, es fantástico porque el concepto, o uno de los tantos conceptos que tenemos, es hundirnos en la mierda, ¿sí? Y la levedad es justamente todo lo opuesto. Claro. Entonces, es fantástico y el concepto poético se multiplica cuando uno puede, o es capaz de poder decir, o es capaz de poder ver y mostrar la posibilidad de hundirse en la levedad de la mierda. Y ahí está la hermosa construcción poética, cuando somos capaces de poder romper los conceptos más establecidos. Sí, ¿no? Justo, dijiste también algo que estaba pensando mientras hablabas. El problema con esa palabra que es trillada en nosotros los argentinos. Entonces, en todo caso yo estaba preocupada no porque fuera una mala palabra, que de chica no me la dejaban decir, hablando de generaciones, ¿no? Yo soy de esas generaciones que era impensable que una niña dijera malas palabras. De hecho, yo no dije malas palabras hasta adulta. Siempre digo que a mí me sirvió la universidad para decir malas palabras, ¿no? Empezar a... Claro. Te validó, te empoderó la universidad para poder decir eso. Ahí está. Y bueno, y yo decía, no, el problema era lo trillado. No, si el verso era un verso, o era algo que surgía de una manera tan espontánea que no quedaba bien estéticamente. Igual fue el primer ejemplo que se me ocurrió cuando hiciste la pregunta, y probablemente por este pasado, ¿viste? Por ahí no le tenía miedo a la editora,
miedo a lo que mis viejos me hubieran dicho. Claro, Claro, al a que mandato. volviese a que volviese la imagen materna paterna ahí dando vueltas o familiar. Claro, sí. Claro, totalmente. claro. Pero está muy buena tu pregunta, porque es una pregunta que seguro, porque me está dando vueltas, seguro, después de este programa voy a seguir con esto, ¿no? ¿A qué palabras le tenemos miedo al momento de escribir? Es una buena pregunta. Es que está muy bien, digo, esto de interpelarse, ¿no? La poesía tiene mucho más de preguntarnos y preguntarse que la afirmación lisa y llana. Digo, es casi que viene de la mano digo, son primas hermanas con la filosofía, la poesía. Esta cuestión de invitarnos a mostrarnos que hay otras puertas, no que este es el camino. Vos veías uno, bueno, hay 7 puertas más. Y creo Claro. que esa invitación es lo que nos hace crecer. ¿Y quién te está haciendo crecer por estos días? Porque decís que estás leyendo mucho. ¿Y quién te está haciendo crecer por estos días con la lectura? Bueno, sí, no voy a mostrarlo, pero si pudieran ver alrededor, yo vivo tapada de libros. Hago el gesto porque además se me van a venir encima, están como mal puestos, se van a caer encima. Y no sé, estoy leyendo como siempre varias cosas y estoy a punto de empezar otras lecturas. Una de las cuestiones a partir de por ahí de las consignas de la maestría es la de retomar la narrativa. Yo leía narrativa de chica y después dejé, después me salieron otras cosas, las que necesitaba para laburar, y hasta dejé por momentos de leer poesía. Y después retomé la poesía y eso lo hago diariamente. Casi es, viste, el mantra de cada día es un poema mínimo por día. Sin ninguna intencionalidad de nada, simplemente por placer. Pero al mismo tiempo te da como un training, ¿viste? Todos los días estás leyendo algunos poemas distintos, descontextualizados, de diferentes autores, traducciones, pero eso hace que como quien necesita practicar música todos los días, entonces seguís afinando el oído para la escritura y reconoces, ¿viste? Los tonos, los registros, las palabras, qué sé yo, y eso lo hago todos los días, pero ahí no tengo ni siquiera un solo autor. Es más, entro en Facebook a leer poemas, no entro para otra cosa, salvo saludar amigos que viven lejos. Y hoy con el WhatsApp ya viste como que nos corrimos un poco de Facebook. De Facebook era como el lugar para encontrarte. Es más, te debe pasar, nos pasa a todos. Conocí muchos poetas de todo el país y no solamente gracias a la red. Que ahora el intercambio es impresionante, ¿no? Sí. Y por el otro lado, bueno, no tener prurito, no tener tampoco prejuicio respecto a leer online. O sea, es una lectura descontextualizada, despelotada, lo que vos quieras. Y es más, cuando me empieza a interesar algo, entonces voy a los libros en papel y señalo ahí, porque además hay varias antologías. No, y además, viste, en algún momento el otro paso es la compra ya de la antología de ese autor. Estoy en esa fase, hace años. ¿Viste? Entonces son como cosas. Pero me puse yo no sé si decir leer o releer. Sí, claro, Rosendo, sí. De Rodolfo Walsh, porque quiero revisar algo ahí con el tema de la no ficción. Después me dieron un montón de libros. En estos días fueron así como tac, libros. Tengo acá un libro libros que no toqué, porque no tuve tiempo, de Norma Starke, Imágenes demoradas. Salvar el olvido, que está en italiano y castellano, de Nora Patricia Nardo. Un libro de Julio Bepré, Aporía y Creación, me dio otros más. Tengo pendiente comenzar con un libro de Fernanda García Lao, Cómo usar un cuchillo, que es una serie de cuentos. Y estoy en la macabra tarea. Estoy haciendo un curso. Estoy haciendo cursos que me ayudan a leer. Estoy haciendo un curso que me ayuda a leer La tragedia griega con Liliana Díaz Mindurri, que entro en el Zoom después de vos.
Ujú. Eh, Así que estoy releyendo o leyendo en serio, porque lo leí hace 1000 años y era muy chica, Edipo Rey, empezamos por ahí. Y empecé la macabra tarea también, un curso para que me ayude a leer En busca del tiempo perdido, Qué lindo, sí. que como tantas personas lo empecé y lo dejé a las pocas páginas, no sé si lo voy a lograr, y cuando escucho a gente que le llevó 3 años leerlos, digo, bueno, qué sé yo, me llevará lo mismo, me llevará más tiempo. Así que estoy con eso y... y estoy leyendo mucho con unas amigas porque formamos lo que se llama el Club de Alfonsina. Alfonsina, sí. Te iba a Y preguntar entonces eso. estamos leyendo la biografía Amo. de Josefina Delgado de Alfonsina Storni y me compré, hablando de las etapas, la prosa completa de Alfonsina. Ya, digamos, en el e-reader tengo los poemas de ellas completos, ¿no? Pero no tenía la prosa, y Ujú. bueno, viste que Losada hizo, digamos, la prosa en cuanto a narraciones, periodismos y ensayos, que lo tenía también todo leído como desarticulado, y ahora lo estamos leyendo con mayor profundidad. Mis compañeras van más avanzadas que yo. Bueno, releyendo a Alfonsina Storni, por ejemplo, Ujú. y además que esa, digamos, su labor periodística, impensada para esa época, ¿no? De una feminista, bueno, Impensada para esta época. impensada para esta época. Es Porque, enorme. porque en realidad digo, la tarea de Alfonsina como periodista es descomunal. Fue abrir una puerta donde antes había una pared. Ujú. Entonces, esta es la imagen de la fuerza de Alfonsina Storni, que en algún momento quizás pueda llegar a salir de la figura literaria, ¿no? Porque, Claro. digo, fue un personaje público que nosotros hasta tenemos en algún punto, eh, tenemos en algún punto la imagen mucho más clara de Frida Kahlo como modelo de mujer, como luchadora, como persona que se enfrentaba a una época desde un lugar que no era simplemente la De literatura, artista el arte. comprometida, de artista mujer Exactamente, comprometida y militante. exactamente. Y yo voy a decir Y algo en contra de Frida Kahlo, que la amo y que cuando fui a México, por supuesto, mi meca era llegar al museo que fue su claramente, casa. A sí. ese nivel, te digo, ¿viste? A ese nivel también de fetichismo. Bueno, que uno Y necesita y está muy bien. exactamente, fetichismo, y hay Ya un está. marketing impresionante alrededor de ella. Yo digo lo mismo, no importa, no es como una crítica, sino un comentario. Ujú. Y porque lo uno con lo de Alfonsina. Eh, Más allá de que la vida de Frida tuvo ese hito que fue ese enorme accidente, que a otra Sí, persona la dejaba postrada de por vida. de por Ujú. vida y sumida en la depresión, porque fue terrible. Y ella hace arte con eso, ¿no? Con ese sufrimiento. Hay muchas obras que podríamos charlar de cómo aparece claramente esto. Ujú. Y es verdad, fue una mujer en esa época con unos hombres, con unos pares súper creativos, pero que no dejaban de estar bajo el machismo de época, Totalmente. totalmente. Y en el caso de Alfonsina, yo le agrego que, que creo que tuvo todavía que batallar más sola para salir, ¿no? Trabajar para poder sobrevivir, que además de muy jovencita ya tenía un hijo del cual hacerse cargo. Entonces, también está esto de Alfonsina, ¿no? Que era una mujer que tuvo una vida de la cual defenderse de un montón de cuestiones sociales, pero aparte sobrevivir mes a mes, digo, ¿no? Sobrevivir mes a mes. Una Sobrevivir mes laburante. a mes, ser madre sola, y a su vez no que eso no fuese la excusa o la trinchera para abandonar la otra lucha que era contra la sociedad o con la sociedad, con la literatura. Entonces, nada, me parece que en algún momento podríamos hablar de la patria grande de algunas mujeres que excedieron a la cuestión argentina y que fueron dando forma también
a esta identidad que por suerte hoy están tomando las mujeres y que tiene que ver con la defensa de los derechos, pero que en realidad tiene mucho tiempo atrás y también hasta hay una mano que las va integrando a nivel continental y eso es muy interesante. Bueno, pero a lo que voy también con todo esto es lo siguiente. Preguntarle a Cata en qué estaba nos mostró cómo trabaja su cabeza y esto es fantástico. Digo, porque en realidad esta multiplicación de posibilidades, esta cuestión de poder entrar en los textos y salir, esta cuestión de poder tener, de no tener el respeto al abordaje de la obra única cuando uno está leyendo, eso también habla de la libertad que también uno puede tener a la hora de escribir y que Cata la tiene. Entonces, es esto de también leer por necesidad. Y que la necesidad se puede llamar hambre, y que la necesidad se puede llamar ganas de crecer, y que la necesidad se puede llamar necesidad de arte. Pero el gran punto es entender que la literatura se puede agarrar cuando uno la necesita y que no hay una forma única. Esto es fantástico, digo, y esto es una de las primeras cosas que tendría que enseñarse en las escuelas, ¿no? Uh-huh. Que la literatura tiene que estar al servicio de uno para que uno crezca. Y uno después ve qué hace con ella y cuándo quiere hacer con ella. Mira, el otro día nos invitaron algunos poetas a la Escuela Técnica 25, que está ahí en la calle Jujuy. Uh-huh. Y nos invitó, digamos, Analía de la Fuente, una poeta que seguramente conocés o escuchaste, uh-huh. Organiza con otra profesora de literatura ahí, porque ella también es profesora de literatura, con una profesora que se llama Milagros, no voy a decir mal apellido, así que no lo digo, bajo el gran paraguas del Festival de Poesía en la Escuela de Marisa uh-huh. Negri y Alejandra Correa, ¿no? Que se hace todos los años. Entonces, en el momento en que estuvimos con 2 quintos, como es una tecnicatura, terminan en 6º año y ellos eran 2 quintos del turno vespertino, donde nosotros, además de leer, por supuesto se abrió preguntas de los chicos, ¿no? Y una de las preguntas, igual ahí no me acuerdo si le hicieron los chicos, me parece que le hizo una de las profes, pero para el caso el diálogo siguió uh-huh. con los chicos, uh-huh. y a eso quiero ir, era sobre, bueno, ¿cuál fue el primer libro de poesía que cuando vos sos chica te hace conectar con eso y después terminas decidiendo que querés hacer eso? Más allá que todos debemos tener varios libros, y por supuesto también por cuestiones de época aparece mucho, qué sé yo, Pizarnik, ¿no? Uh-huh. Por citar a alguien que enseguida va a aparecer. Pero yo conté que había comprado un libro usado, porque solía comprar libros, ya era chiquita y, bueno, por supuesto, habiendo plata, compraba libros usados, iba a una librería que estaba sobre Avenida Cabildo, me acuerdo, cuando lo terminaba de leer, y lo cambiaba por otros, del mismo precio, usados. Sí, por ahí había que poner una pequeña diferencia de dinero o ninguna. Entonces yo me sentía la gran comerciante de libros por un lado, y por el otro lado volví a mi casa con un libro nuevo. Supongo que ahí, porque no lo recuerdo bien, debo haber adquirido un libro, el Cascabel del Halcón, de Enrique Banch. Es un libro, como todo lo que escribió Banch, es un libro que primero no es para chicos, uh-huh. y con una complejidad, ¿no? Hay detrás toda una cuestión muy culturosa y qué sé yo, que yo no había entendido, pero que me había gustado, yo no tenía idea de lo que estaba leyendo. Está bien, sí, el Cascabel del Halcón tiene que ver con la cetrería antigua, medieval, lo que fuere, pero creo que lo único que me acuerdo el día de hoy. Entonces le dije a los chicos, porque no estaba pensando mucho lo que estaba diciendo, rememoraba, pero claro, no es que lo estaba diciendo con mucho encuadre. Y le dije, mira, yo no entendí nada, y después no entendí nada tampoco. Pero entonces, ¿qué era lo que me gustaba? Y me gustaba el ritmo, me gustaban esas líneas que eran unos versos, que después supe que eran versos, y cómo cortaba, y yo supe que quería hacer eso. Entonces, como decís vos, hay que transmitirles a los chicos la libertad absoluta con la literatura, porque lo que tenga que venir viene solo. O como decía Borges, creo que era, no hay que leer aquello que uno no tiene ganas de leer, que en lo que no está interesado no hay que leerlo. Y él que era un excelentísimo lector sobre todas las cosas. Entonces, digo... Quizás esa habilitación
y justamente tocaste ese punto. Esa habilitación fue la que me ayudó a mí a descubrirme lector. Cuando escuché o cuando leí esto de Borges. Durante muchísimo tiempo el mandato era: no terminás un libro, no te gusta leer. Y otra de las cosas que decía Borges era: quizás a lo mejor no te llegó el libro que es para vos. Claro. Y para poder ver si es el libro hay que probar. Entonces, esto es fantástico. Y otra cosa que es fantástica es poder reconocer en la literatura los tiempos, las cadencias y la musicalidad. Que a veces ni siquiera está de la mano de ni siquiera está de la mano de la rima. Lleva un montón de otras cosas. Y aparte la literatura lleva intensidad. Y cuando hay intensidad, a veces a uno lo tiene en vilo la intensidad. Y después verá qué dice. Pero ya entendiendo la intensidad, es casi como entender la melodía de una canción. Che, Cata, hablando de melodía de canción, léenos algo más tuyo. Ahí me estaba acordando de algo y ya iba a buscarlo. Sí, te vi. Sí, porque te vi que estaba que sacando la caña, tirando la línea en cualquier momento. Ay, bueno, esas cosas que pasan. Leo el primer poema de Bailar. Vale. Diálogo con Kazuo Ono. Travestido, tus mujeres lucen sombreros y a esas flores les falta seguridad. Máscaras blancas que nunca había visto arder. Lloran y ríen, mórbidas, me tocan la nuca si intento bailar. Y otro physique du rôle, sobre puntillas del músculo, medias de nylon, chis chis al tocar. Nosotras calzamos nuestra propia vida. Tarso, metatarso, contracciones, par en los huesos, forma de flor, calcáreo, jazmín. Lindo. Y qué linda la posibilidad de animarse a jugar con los sonidos, con las palabras. ¿Tenés registro cuando empezaste a jugar con los sonidos, con las palabras en los poemas? Probablemente desde el mismo comienzo, porque siempre fue muy importante para mí el ritmo. Y hoy está en los poemas todo el tiempo, yo los leo en voz alta y creo que es otra cosa que hacemos todos los poetas, ¿no? No todos. No todos. No No, y todos. porque además puede haber algo, entre comillas, lo voy a decir, arrítmico también. Está muy que bien. a veces es así, a veces tiene que quedar así. O sea que, otra vez, definir qué es el ritmo va a ser una cuestión compleja. Sí, y claro, cada elemento, ¿no? del poema es complejo, porque también está esta cosa que se llama sonoridad, música o musicalidad, y la musicalidad, digamos, yo sé que vos y yo no estamos hablando de un ritmo determinado, ni estamos hablando de la rima, eso está sobreentendido, digo, ¿no? Pero es cierto que a mí me importa bastante la oralidad. Y bueno, después, nuevamente, habrá cosas que por ahí quedan, se despiolan un poco y quedan. Y en el último libro, lo estoy terminando de hacer en realidad, no está publicado, le presto mucha atención en realidad a otra cosa que es la espacialidad. Hice mucho juego de espacio, que tampoco lo inventamos en esta época, está inventado ya hace demasiado tiempo. Pero bueno, ahora, en este momento, estoy trabajando sobre esas cuestiones. Y los libros se van enganchando, porque en Bailar también, viste, en un momento hubo poemas que me interesó que tuvieran como un juego visual. Sí, porque estaba hablando de ciertas cosas y estaba hablando de Iris Skakery, la bailarina. Murió en el 2014, volviendo al tema mujeres que se le da poca bola, fue una genia total. Por supuesto que estuve leyendo cosas que ella escribió, porque ella también escribía poemas, y ahí como que necesité representarlo visualmente en el poema, lo que estaba diciendo de ella, y no solo de ella, pero de ella. Y ahora sigo como ese camino, hasta que dure. Igual está muy bien, porque, bueno, nosotros ya estamos, ya se nos pasó. Voy a hacer esto muy corto. Igual te voy a pedir un favor.
elegí otro breve para cerrar con vos. Pero yo quiero decir algo que es fundamental. Para mí es fundamental. Y como a los oyentes, cada tanto los invitamos a que escriban y que nos manden textos para hacemos especiales y que ellos compartan también textos de la mano de algunos también invitados que van pasando por el programa. Me parece que es importante también esto, ¿no? Que puedan entender que la poesía tiene un montón de aristas para agarrar. Que es como se dice, qué es lo que dice, que es la manera en que se elige decir, que es la manera en que se elige mostrar. Porque el mostrar también lleva una composición. Entonces, cuando uno a lo mejor habla de un silencio, a lo mejor en un poema es muy difícil de poder graficar el silencio si no se apela al trabajo de cómo se plasma el espacio entre palabra y palabra. Entonces, lo más rico de la poesía, y esto es una de las cosas que quizás muchas veces discuto con algunos escritores, ni siquiera son los recursos que tiene a mano el autor, sino son los recursos que podemos llegar a tener para construir junto con el lector la recomposición del texto. Entonces, cuando Cata elige hacer estas formas en ese poema para poder mostrar el movimiento de alguien que se dedicó al movimiento, es una de las mejores transferencias o composiciones que se puede hacer en el otro. Entonces, entre Cata, con su composición literaria, con su composición poética o artística, y quien está leyendo, van a dar la real dimensión a ese poema. Es fantástico entender que los que escribimos solamente tenemos el enorme y pequeño lugar de nada más que escribir, y que el arte está del otro lado con quien lo compone. Los que hacemos Noche de Letras agradecemos primero el tiempo y la pasión que mete Cata en hablar de la literatura y en vivir la literatura. En la operación técnica Nico Simoni, en la artística Luciano Fernández, la producción general de poesiamanalzada.com.ar, que ahí vas a poder encontrar más textos de Cata a lo largo de esta semana y de la que viene. Y acá en la conducción Leandro Murciego. Si todavía no lo hiciste, te quedan 7 días, un poquito más, para poder votarnos como mejor programa literario, y yo voy a poner barra cultural, pero no existe, literario en realidad, de la radiofonía online. Así que si querés, entras en los premios en Topic, están dedicados a este rubro y podés poner tu votito para este lado. Cata, millón de gracias, nos despedimos con un texto tuyo y hay una nueva invitación para hablar de otras cosas porque, nada, hasta quisiera saber en el próximo programa qué línea ibas a sacar y qué anzuelo ibas a elegir para descolgar algo de por ahí que tenías en mente. Gracias por haber estado. Un millón de gracias a ustedes, a vos Leandro Murciego por poner esta invitación hacia mí y a Nico y a todos los que nos estén escuchando y nos vayan a escuchar. Leo un poema muy cortito de Formosa, se llama así, tiene que ver con la provincia, tiene que ver con mi familia materna. De vaca luminosa, carne la noche, tus imágenes revolvían mi cerebro de ternera, el cordón untado en la pesadilla. Dentuda me defendía del meridiano rojo a mordiscos. Después lavábamos la sangre. Gracias. La noche. Noche de letras.